Hola a todos, en este video vamos a ver primero la teoría correspondiente a la sección de concavidad y criterio de la segunda derivada y vamos a resolver algunos de los ejercicios. En primer lugar, se da la definición de concavidad, ¿sí? Sea f derivable en un intervalo abierto y la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre i si la derivada es creciente en un intervalo y cóncava hacia abajo en i si la derivada es decreciente en un intervalo. ¿Sí? Nosotros ya vimos los criterios ya vimos la definición de función creciente y de función decreciente. En este caso estamos hablando de crecimiento y de decrecimiento de la derivada. ¿Sí? A simple vista decimos que una función es cóncava hacia arriba si la derivada crece, que gráficamente lo que quiere decir es que las rectas tangentes, ¿sí? Acá se pueden ver algunas rectas tangentes, están por debajo de la curva, ¿sí? En ese caso la derivada es creciente. En el caso que la derivada sea decreciente y la función sea cóncava hacia abajo, las rectas tangentes quedan por encima de la curva, ¿sí? Esto es simplemente la definición, pero en general, fíjense que en este caso lo que podríamos hacer ¿cómo sabríamos que f' es creciente? Nosotros sabemos cuando una función es creciente porque su derivada es positiva. Si ahora queremos saber si la derivada de una función es creciente, entonces a esta función la tendríamos que derivar y ver si es positiva o negativa. Entonces eso es justamente lo que nos da después el criterio de la derivada. En este caso, en el teorema 3.7 tienen justamente eso, el criterio de concavidad. El criterio de concavidad. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto, entonces f segunda es mayor que 0 para todo x. Si f segunda es mayor que 0 para todo x en el intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Como les decía, ¿por qué pasa esto? Porque si la derivada segunda es mayor que 0, quiere decir que f' crece. Si f' crece, entonces por definición es cóncava hacia arriba. En el caso inverso, si f segunda es menor que 0 para todo x en un intervalo, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Fíjense que aclara, bueno, no sé si lo aclara acá, bueno, lo aclara más arriba, perdón. Si la segunda derivada es igual a 0, la función no tiene concavidad en ese intervalo. Acá está. Un tercer caso del teorema podría ser si la f segunda es igual a 0 para todo x, entonces f es lineal. Notar, sin embargo, que la concavidad no se define para una recta. En otras palabras, una recta no es ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, que como les decía, no tiene concavidad, vamos a decir. Bueno, tienen varios ejemplos. El ejemplo 1, una función, ¿sí? Es esta función. ¿Qué hacemos para calcular la concavidad? La derivamos una vez, se obtiene esta función, la derivamos dos veces, se obtiene esta función y lo que se hace es analizar cuando esta segunda derivada se hace 0 o no existe y a partir de ahí se definen los intervalos, ¿sí? Así como hicimos con la primera derivada para determinar crecimiento y decrecimiento, se hace otro cuadrito con la segunda derivada para determinar en dónde la segunda derivada es positiva o negativa y a partir de ahí se obtienen los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Por ejemplo, en este ejercicio, la primera derivada se anula en 0, ¿sí? Y existe para todos los reales la primera derivada, entonces el único punto crítico es el 0. Podemos ver que con el gráfico solamente, o analizando la función, si x es negativo, la función, como tiene un menos acá, queda positivo y la función crece, como se ve en la gráfica, y si x es positivo, la función decrece como se ve también en la gráfica, ¿sí? Entonces,
tendríamos que hacer un cuadrito si queremos ver el crecimiento o decrecimiento, donde el único punto que separa a toda la recta sería el 0. Entonces haríamos un intervalo desde menos infinito hasta 0 y otro desde 0 hasta infinito. Ahí veríamos que la derivada es positiva desde menos infinito hasta 0 y por eso crece, y la derivada es negativa desde 0 hasta infinito y por eso decrece, ¿sí? Eso sería un análisis de crecimiento y decrecimiento, que es lo que vimos en la sección anterior. Ahora, el análisis de concavidad puede no tener ningún punto en común, ¿sí?, con los puntos críticos o con los valores máximos y mínimos. Fíjense que acá donde cambia la concavidad, ¿sí?, es en -1 y en 1, que se ve gráficamente ahí, ¿sí? No tiene por qué coincidir con los máximos y los mínimos. En el ejemplo 2 hay otra función que en este caso tiene asíntotas, ¿sí? Y ahora se define punto de inflexión, ¿sí? Sea f una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo, si la gráfica de f tiene una recta tangente en ese punto, ¿sí?, c, f en c, entonces este punto es un punto de inflexión de la gráfica de f. Si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o al revés, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en ese punto. Entonces, ¿cuándo hay un punto de inflexión? ¿Sí? Cuando la derivada, cuando la recta tangente existe en ese punto y hay un cambio de concavidad. Y tenemos un teoremita que nos dice que si CF en C es un punto de inflexión, entonces o la derivada segunda es igual a 0 o la derivada segunda no existe en ese punto. Y por último tenemos un criterio de la segunda derivada, ¿sí?, que nos va a decir si una función tiene un máximo o un mínimo. Este sí es un teorema que relaciona la segunda derivada con los máximos y los mínimos. Sea f una función tal que la primer derivada en c es igual a 0, ¿sí?, y la segunda derivada de f existe en un intervalo que contiene a ese punto x igual c. Si la segunda derivada en c es positiva, ¿sí?, fíjense, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba y lo que me dice es que en c va a tener un mínimo relativo, ¿sí? Se puede ver de una forma intuitiva también acá con el gráfico. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo y en ese valor, donde la primera derivada se anula, la función tiene un máximo relativo en CF en C. Si ahora la segunda derivada es igual a 0, entonces el criterio no nos puede decir nada al respecto sobre si la función tiene un máximo o un mínimo en ese punto. En ese caso deberíamos usar, como nos dice el teorema, el criterio de la primera derivada. Bueno, acá tenemos otro ejemplito y ahora sí pasamos directamente a los ejercicios. Bueno, arrancamos con los ejercicios de la sección 3.4. Los ejercicios del 1 al 4 nos dan una gráfica de una función f y lo que tenemos que hacer es establecer los signos de f' y f segunda en el intervalo 0,2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 2, tenemos una función, ¿sí?, que gráficamente vemos que es creciente y cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, en el ejercicio 2, f es creciente y cóncava
hacia abajo. Sí, si es creciente, ¿qué podemos decir del signo de f'? F' es mayor que 0. Y si es cóncavo hacia abajo, ¿qué podemos decir de f segunda? ¿Sí? El signo de la segunda derivada nos dice si es la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Entonces, en este caso, la segunda derivada es negativa menor que 0 porque la función es cóncava hacia abajo. De la misma forma, tienen que analizar los ejercicios 1 y 3. La segunda tanda de ejercicios tenemos que determinar los intervalos abiertos en los cuales la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces lo que tenemos que analizar es la segunda derivada. De forma similar a lo que hacíamos en la sección anterior, donde calculábamos la primera derivada, veíamos dónde se hace 0, dónde se anula, y a partir de eso definíamos los intervalos para analizar el signo de la primera derivada. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la segunda derivada. En este caso, al analizar la segunda derivada nos va a dar la concavidad de la función en los intervalos a determinar. Bueno, vamos a, por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio 6. ¿Sí? En el ejercicio 6 tenemos y igual menos x al cubo más 3x al cuadrado menos 2. Entonces la primera derivada nos va a dar menos 3x al cuadrado más 3 por 2, 6x, y la derivada del menos 2, que es 0. Esto es la primera derivada, pero nosotros queremos calcular la segunda derivada, entonces volvemos a derivar. Hacemos y segunda, es volver a derivar esto, nos va a dar menos 6x más 6. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Hay algún valor para el cual la segunda derivada no exista? No, ¿por qué? Porque esto es una recta que está definida para, así como la función, el dominio, ¿sí?, de y son todos los reales, y el dominio de y segunda también son todos los reales. Entonces, el único valor en el que puede llegar a cambiar la concavidad es un valor para el cual la segunda derivada sea 0. Entonces, y segunda es igual a 0 si y solo si menos 6x más 6 es igual a 0, y esto se da si 6 es igual a 6x, y esto pasa solamente si x es igual a 1. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es un cuadrito Entonces, en ese cuadro vamos a analizar el signo de y segunda. Como el único valor que vamos a considerar es x igual 1, vamos a tomar desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Entonces, si tomamos un valor, por ejemplo en este intervalo puede ser el 0, ¿sí? Si x es igual a 0, la segunda derivada nos da 6, que es positivo. Y si x es, por ejemplo, 2, la segunda derivada nos queda menos 12 más 6, menos 6, negativa. Entonces la función es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito 1 y cóncava hacia abajo en el intervalo 1 infinito. ¿Sí? En este caso teníamos que solo encontrar los intervalos donde la gráfica era cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Podríamos agregar, como la función tiene dominio en R y la derivada y la segunda derivada también tienen dominio en R, sabemos que
la segunda derivada se anula, ¿sí? En x igual 1 y cambia la concavidad, entonces podríamos agregar que 1 f en 1, ¿sí? Es un punto de inflexión. ¿Sí? En este caso no vamos a hacer las gráficas todavía, pero vamos a ver que esto nos va a ayudar muchísimo en las gráficas de distintas funciones. Bueno, pasamos a la segunda tanda de ejercicios, la tercera, perdón, del 9 al 19 al 36, encontrar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de la función. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a agarrar, por ejemplo, una función un poco más compleja, la función 28. Sí, vamos a hacer la 28. Bueno, en la 28 tenemos f en x es igual a x por la raíz de 9 menos x. Primero que vamos a hacer es calcular el dominio de esta función. Para calcular el dominio de esta función necesitamos que 9 menos x sea mayor o igual que 0. Entonces 9 va a tener que ser mayor o igual que x, ¿sí? O lo que es lo mismo, x menor o igual que 9, ¿sí? Entonces el dominio de f va a ir desde menos infinito hasta 9 cerrado en 9. Ahora vamos a escribir esta función como x por 9 menos x a la 1 medio y la vamos a derivar, ¿sí? La derivamos una vez, vamos a usar la regla del producto. La derivada del primero, que es 1 por el segundo factor sin derivar, 9 menos x a la 1 medio, más primer factor sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Si queremos derivar esto nos queda 1 medio por 9 menos x a la menos 1 medio, ¿sí? En ese caso nos queda 9, la raíz, podemos escribirlo así, de 9 menos x más x sobre 2, perdón, x sobre 2 raíz de 9 menos x, ¿sí? Entonces calculamos la primera derivada. Necesitamos ahora calcular la segunda derivada, ¿sí? Para calcular la segunda derivada lo que nos conviene hacer es derivar esta expresión, ¿sí? Fíjense que para derivar este primer término tenemos que derivar la raíz, nos queda 1 medio por... Perdón, me faltó algo acá. Vamos para atrás. Me faltó un pasito en la regla de la cadena. Voy a borrar esto, así tengo espacio. Fíjense que cuando derivé esta raíz me queda 1 medio por 9 menos x a la menos 1 medio y me faltó derivar por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Que como la x tiene un signo negativo es menos 1. Entonces acá va un menos. Ahí está. Ahora sí, derivamos esta función. Derivamos primero la raíz. Nos queda 1 medio por 9 menos x a la menos 1 medio por la derivada del argumento, que es menos 1.
vamos a sacar factor afuera el menos 1/2, ¿sí? Y tendríamos que derivar de nuevo lo que sería la f, x por 9 menos x a la menos 1. Entonces acá volvemos a hacer la derivada del producto. 9 menos x, la derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar, 9 menos x a la 1/2. Más el primero sin derivar, x por la derivada de 9 menos x a la 1/2. 1/2 por 9 menos x a la menos 1/2 por la derivada del argumento que es menos 1. ¿Sí? Entonces ahora trabajamos un poco más esto, podemos sacar factor común 1/2, nos queda 1/2 por, acá nos quedó menos 1 sobre la raíz de 9 menos x, menos el 1/2 lo sacamos acá, nos queda la raíz de 9 menos x, acá tenemos un menos de este factor, pero con el menos de adelante del paréntesis nos queda más 1/2 por x sobre la raíz de 9 menos x. Bueno, necesitamos ver cuando esta derivada no existe o se hace cero. Dado que ahora la raíz está en el denominador, ¿sí? El dominio de f segunda de x no solo tiene que ser x menor que 9, menor o igual que 9, sino que tiene que ser x menor estrictamente que 9. ¿Por qué? Porque si x es igual a 9, los denominadores nos dan 0 y eso no se puede resolver matemáticamente. Entonces el dominio de la derivada segunda, ¿sí?, es desde menos infinito hasta 9. Bueno, vamos a trabajar un poco esta expresión. Vamos a sacar un denominador común, ¿sí?, que va a ser la raíz de 9 menos x. Podemos sacar, como acá hay un 2, también podríamos sacar 2 raíz de 9 menos x, pero bueno, eso es como ustedes quieran. En este caso nos queda esta raíz dividido esta raíz, 1 por el menos 1 menos 1, esta raíz dividido 1 por la misma raíz, nos queda menos por este menos que tenemos acá, y nos queda esta raíz al cuadrado, ¿sí? Nos quedaría la raíz de 9 menos x al cuadrado, más, y esta raíz dividido esta raíz por x, nos queda acá x sobre 2. Un pasito más y nos queda en el denominador 9 menos x, y en el numerador acá nos queda la raíz del cuadrado, se nos va, entonces nos va a quedar, voy a escribir con otro color, nos queda acá menos 1 menos 9 menos menos más x sobre 2. Entonces x más x sobre 2 nos queda 3 medios x. Y menos 1 menos 9 menos 10. Entonces esta es una expresión para la derivada segunda de x. ¿Qué es lo que necesito? Voy a seguir acá. ¿Qué es lo que necesito chequear? Es cuando esa derivada segunda se hace 0. Entonces, como tengo un cociente, tengo que ver cuando el numerador es 0. Entonces, f segunda de x es igual a 0. Si, solo si 3 medios x menos 10 es igual a 0. Despejo de ahí y me queda que x es 10 por 2 dividido 3, ¿sí?
10 por 2 es 20, 20 tercios. X es 20 tercios. Entonces, ese es el único valor que anula la segunda derivada, ¿sí? Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es armar la tablita. Voy a borrar. Es importante chequear que este valor esté dentro del dominio, ¿sí? 20 tercios está entre 6 y 7, así que es un número dentro del dominio. Entonces ahora si armamos la tabla, lo hacemos desde menos infinito hasta 20 tercios y desde 20 tercios hasta 9, ¿sí? Podemos chequear, por ejemplo, el x igual 0. En este caso nos quedaría la raíz del denominador siempre va a ser positiva, entonces lo que me va a dar el signo va a ser el numerador. Si x es 0 nos queda negativo, entonces negativo dividido positivo, negativo. La función es cóncava hacia abajo. Y por ejemplo acá si tomamos x como 8, ¿sí? Que está en el intervalo, nos quedaría 3 por 8, 24 dividido 2, 12 menos 10, 2, y multiplicado por un medio y dividido por un número positivo nos quedaría positivo. Por lo tanto la función es cóncava hacia arriba en este intervalo. Como en el caso anterior, en x igual 20 tercios la primera y la segunda derivada existen y hay un cambio de concavidad, entonces el punto 20 tercios f de 20 tercios es un punto de inflexión de f. Bueno, vamos a hacer ahora de la tercera tanda, encontrar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de la función. Vamos a hacer uno de una función trigonométrica, por ejemplo el 36. En el 36 tenemos f en x es igual a x más 2 coseno de x y el intervalo a considerar es 0, 2pi. Tenemos que encontrar los puntos de inflexión y analizar la concavidad de la gráfica de la función. Entonces primero hacemos la primera derivada. F' en x es 1 más 2 por la derivada del coseno, que es menos seno, entonces aquí menos 2 seno de x, ¿sí? No hay ninguna restricción en el dominio, entonces vamos a calcular el mismo intervalo, el 0, 2pi. Y bueno, para calcular los puntos de inflexión y la concavidad necesitamos la segunda derivada. Volvemos a derivar. F segunda de x es ahora la derivada de 1 es 0 menos 2 por la derivada del seno, que es coseno, entonces queda menos 2 coseno de x. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es analizar si hay algún valor para el cual la derivada segunda no existe, ¿sí? En el intervalo 0, 2pi ni en los reales el coseno siempre está definido, así que no hay ningún problema. Lo que tenemos que chequear es para qué valores el coseno se hace 0, ¿sí? Entonces f segunda de x es igual a 0 si y solo si menos 2 coseno de x es igual a 0. Esto pasa solo si coseno de x es igual a 0 y coseno de x es igual a 0 en el intervalo 0, 2pi, cuando x es igual a pi sobre 2 o cuando x es igual a 3 medios pi.
Entonces, estos son los posibles valores en los que puede haber un cambio de concavidad, posibles puntos de inflexión. Lo que vamos a hacer entonces es armar el cuadrito. Entonces tenemos que evaluar el signo de la segunda derivada de f en el intervalo desde 0 hasta el primer posible punto de inflexión, que es pi sobre 2, desde 0 hasta pi sobre 2, desde pi sobre 2 hasta 3 medios pi, y desde 3 medios pi hasta 2 pi. Bueno, entonces tenemos que evaluar el signo de menos 2 coseno de x. Si nosotros pensamos en el círculo unitario, ustedes pueden hacerlo también con la calculadora directamente, ¿sí? Pero si pensamos en la circunferencia unitaria, sabemos que el coseno, ¿sí?, se mide en el eje X. Entonces el coseno va a ser positivo desde 0 hasta pi sobre 2, ¿sí? El coseno es positivo, entonces menos 2 por algo positivo es negativo. Entre pi sobre 2 y 3 medios pi, el coseno es negativo, ¿sí? Porque son en los ángulos desde pi sobre 2 hasta 3 medios pi, al medirse sobre el eje X, queda un signo negativo, y multiplicado por el menos 2 me queda positivo. Y por último, entre 3 medios pi y 2 pi, nuevamente el coseno es positivo, multiplicado por el menos 2 queda negativo. Entonces sabemos que la función f, x más 2 coseno de x, es cóncava hacia abajo, entre 0 y pi sobre 2, cóncava hacia arriba, entre pi sobre 2 y 3 medios pi, y vuelve a ser cóncava hacia abajo, entre 3 medios pi y 2 pi. Por otro lado, si queremos saber cuáles son los puntos de inflexión, necesitábamos que cambie la concavidad para que sea punto de inflexión y que además exista la recta tangente. En este caso, la derivada de la función existe en todo el intervalo 0,2pi, por lo tanto, en los puntos pi sobre 2 y en los puntos que se determinan a partir de x igual pi sobre 2 y x igual 3 medios pi, ambos van a ser 2 puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, x igual pi sobre 2 y x igual 3 medios pi son puntos de inflexión. Bueno, pasamos ahora a la siguiente lista de ejercicios. En los ejercicios del 37 al 52, encontrar todos los extremos relativos y utilizar el criterio de la segunda derivada donde sea conveniente. Entonces, tenemos que encontrar los extremos relativos, que era lo que calculábamos en la sección anterior, ¿sí? Calculábamos la primera derivada, veíamos dónde la primera derivada era 0 o no existía, y a partir de ahí determinábamos si era un extremo o no, ¿sí? Para eso hacíamos el cuadrito como hicimos recién con la segunda derivada, pero con la primera derivada. Ahora lo que me está diciendo es que tengo que hacer lo mismo, calcular la primera derivada, ver en dónde no existe, o sea, hace 0, pero en vez de armar el cuadrito de la primera derivada, usar el criterio de la segunda derivada para chequear si son extremos relativos o no, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, por el ejercicio 40.
En el ejercicio 40 tenemos f en x igual x al cuadrado más 3x menos 8. Calculamos la primera derivada. Perdón, vamos a hacer el 42. Porque es más interesante. El 42, f en x es igual a x al cubo menos 5x al cuadrado más 7x. Calculamos la primera derivada. Nos queda 3x al cuadrado menos 10x más 7. Bueno, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver si hay algún valor para el cual la derivada no existe o se hace cero. Entonces, bueno, sabemos que la derivada existe para todos los reales porque tanto el dominio de la función como la de todas sus derivadas van a ser los reales. Entonces, para todos los valores la derivada existe, tenemos que ver para qué valor es la derivada de 0. En ese caso, hacemos f' de x es igual a 0, si y solo si esta parábola es igual a 0. Para eso hacemos la resolvente, ¿sí? Lo pueden hacer con la calculadora. Yo lo voy a hacer directamente con la calculadora y ya les digo lo que da. Y me da que no tiene raíces. Perdón. 7 tercios y 1. x1 igual 7 tercios y x2 igual 1. Entonces ya tenemos los dos valores posibles. Lo que deberíamos hacer si trabajábamos con la sección anterior era tomar un intervalo desde menos infinito hasta 1, desde 1 hasta 7 tercios y desde 7 tercios hasta infinito y evaluar los signos de la derivada, ¿sí? Y si no, directamente podemos usar el criterio de la segunda derivada. F segunda de x va a ser, si derivamos nuevamente f', va a ser 6x menos 10. Entonces evaluar la segunda derivada en estos puntos es bastante más sencillo que armar el cuadrito. Entonces, si queremos ver si x1 es algún extremo relativo, hacemos f segunda en 7 tercios, ¿sí? F segunda en 7 tercios es 6 por 7 tercios menos 10. 6 por 7 es 42, dividido 3 es 14, entonces queda 14 menos 10, queda 4, entonces es positivo, ¿sí? Si la derivada segunda es positiva, quiere decir que en un entornito de ese valor, la función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Si es cóncava hacia arriba, el teorema nos dice que entonces en x igual 7 tercios, la función tiene un mínimo relativo. Lo mismo en 1, f segunda en 1 es 6 menos 10, ahora es menos 4, negativo. La función entonces en un intervalito alrededor del 1 es cóncava hacia abajo y por lo tanto tiene un máximo relativo. En x igual 1, f tiene un máximo relativo.
Bueno, entonces analizamos cuáles son los puntos críticos y usando el criterio de la segunda derivada vimos si eran extremos relativos o no. Vamos a hacer alguno más de estos ejercicios. Vamos a hacer, por ejemplo, el 50. En el 50 tenemos f en x igual a x sobre x menos 1. Calculamos primero calculamos el dominio, ¿sí? En el anterior no lo calculamos directamente porque eran todos los reales. El dominio de f, en este caso, van a ser todos los reales menos el 1, porque anula el denominador y no se anula el numerador. Entonces, ya con el dominio calculamos f'. Usamos la regla de la división, la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Entonces esto me queda x menos 1 menos x, entonces me queda x menos 1 menos x, las x se van, y queda x menos 1 al cuadrado. Entonces esto es menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Calculé la primera derivada. Tengo que ver si hay algún valor para el cual la primera derivada no existe o se anula, ¿sí? En este caso la derivada no existe en x igual 1 porque la función tampoco está definida en ese valor y la función no se anula nunca porque el denominador nunca es 1, ¿sí? Entonces en este caso no vamos a tener no tenemos puntos críticos, ¿sí? F' no se anula en el dominio de f y f' existe para todo x en el dominio de f. Entonces no hay puntos críticos y por lo tanto no hay extremos relativos. Bueno, pasamos ahora entonces a... Bueno, en el ejercicio 61-64 tienen solo el 61. Es muy sencillo, quiero que lo piensen ustedes. Vamos a hacer uno del 66 y 68. Vamos a hacer el 66. Dicen los ejercicios: dibujar la gráfica de una función f que tenga las características indicadas. Bueno, y se da una lista de características para esa función. Vamos a ver qué sale de esta gráfica. Sabemos que este es el 66. Tenemos los ejes, el eje Y, eje X. Y nos dice que f en 0 es igual a f en 2 y es igual a 0. Entonces, voy a buscar otro color. Entonces la función en 0 y en 2, supongan que esa es la unidad, 2 menos 1 menos 2, bueno, más o menos. Entonces sabemos que la función en 0
vale 0, este punto pertenece a la función, y en 2 vale 0. Sabemos además que f' en x es mayor que 0 si x es menor que 1. Entonces, desde 1 para atrás hasta menos infinito es creciente. ¿Sí? Crece. Y f' en 1 es igual a 0. Y a partir de 1, perdón, es decreciente acá. F', estaba mirando. F' es mayor, está bien, es mayor que 0 si x es menor que 1, f' en 1 es 1 y f' en x es menor que 0 si x es mayor que 1. Está bien. Entonces es creciente hasta 1. En 1 la derivada vale 0 y después es decreciente, o sea, de acá para allá es decreciente. Y además sabemos que la derivada segunda es mayor que 0. Entonces, perdón, la derivada segunda es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. F segunda de x es menor que 0. Entonces tenemos una función que es siempre cóncava hacia abajo. Y sabemos que es creciente hasta 1, ¿sí? Pasa por este punto, es creciente hasta 1, y después es decreciente y pasa por este punto. Entonces podría ser algo parecido a una parábola. En 1 yo sé que va a tener el máximo porque crece hasta 1 y después decrece. Vamos a suponer que el máximo está por acá, pero podría estar en cualquier lugar. Y a partir de acá hacemos una parábola, ¿sí? Cóncava hacia abajo, de esta forma. Acá la derivada es 1, así que tendría que ser como una punta bastante suave, ¿sí? Bueno, algo así. Mi dibujo no es lo más lindo, pero creo que se entiende. Es creciente, después hasta 1, después es decreciente y siempre cóncava hacia abajo. Bueno, la idea es justamente que puedan ir primero, si hay algún dato, como en este caso, que les dan 2 puntos que pertenecen a la gráfica, eso en general los ubica un poco, y después dando un bosquejo original, dando un bosquejo general. Podrían hacer todas gráficas distintas que satisfagan estas mismas condiciones. Bueno, y por último vamos a hacer el ejercicio 34, ¿sí? Perdón, 74. En ese ejercicio tenemos que determinar A, B, C y D tales que la función cúbica dada satisfaga las condiciones que se indican. Entonces en el 74 tenemos una función f de x igual a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d. Primero, sabemos que es una función polinómica, es una cúbica, entonces el dominio de f y el dominio de todas sus derivadas van a ser siempre los reales. Ahora, en el 74 sabemos que en 2, 4 hay un máximo relativo. En 4, 2 hay un mínimo relativo. Y hay un punto de inflexión en 3, 3.
Bueno, hay mucha información acá, pero por empezar sabemos que estos 3 puntos pertenecen a la función, ¿sí? Podríamos reemplazar los 3 puntos en la función y nos quedaría 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero bueno, vamos a tratar de reducir un poco esto. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que en 2, 4 hay un máximo relativo y sabemos que la función está definida en todos los reales, entonces la primera derivada se debería anular, debería ser 0 en los dos valores que son extremos, en 2 y en 4. Entonces de acá podríamos decir que f' en 2 es igual a 0 y de acá podríamos decir que f' en 4 también es igual a 0. De la misma forma, como 3, 3 es un punto de inflexión, podríamos decir que f segunda en 3 también es igual a 0. Entonces vamos a comenzar por estas ecuaciones. Calculamos primero la primera derivada, f' de x es 3 por a por x al cuadrado más 2b por x más c. Calculamos la segunda derivada, nos da 6a por x más 2b. Bueno, ¿qué es lo que sacamos de acá? Vamos a usar este dato. Entonces, si yo hago la segunda derivada en 3, esto me tiene que dar 0. Entonces me queda x, si x es 3, me queda 3 por 6, 18a más 2b es igual a 0. ¿Sí? Entonces acá saco una relación entre a y b. Podría decir que, por ejemplo, b es menos 9a. ¿Sí? Porque pasaría el menos 18a de este lado y después divido por 2, me queda que b es menos 9a. Eso es una ecuación a considerar. Por otro lado, sabemos que la primera derivada se anula en 2 y en 4. Entonces, 2 y 4 son los ceros de esta parábola, ¿sí? f' en 2 es igual a, quedaría 2 al cuadrado, 4 por 3, 12a más 2 por 2, 4b más c, ¿sí? Eso es igual a 0. Entonces de ahí podrían, por ejemplo, despejar c. Les quedaría que c es igual a menos 12a menos 4b, e incluso acá podrían reemplazar esta función para que quede todo en términos de a, y ahí ya les quedaría que c es menos 12a y queda menos 4 por menos 9 más 36a. Entonces de ahí llegan a que c es 24a, ¿sí? Entonces tienen una ecuación que relaciona a con b y una ecuación que relaciona c con a. Vamos ahora a el otro punto crítico. Hacemos f' en 4, entonces queda 4 por 4, 16. Este nos va a dar valores un poco más grandes. 16 por 3 nos queda 48a más 4 por 2, 8b más c. Si en este caso les debería quedar algo similar.
o sea, lo mismo, porque voy a poder escribirlo en términos de A. Quedaría C es menos 8b menos 48a. Entonces, si reemplazan a b por menos 9a, queda 8 por 9, 72a, menos 48a. Está bien, me queda 24a, que es lo mismo que tenía antes, ¿sí? O sea, esta ecuación me aportó lo mismo que la ecuación de arriba, así que tengo estas dos. Y ahora lo que sí, ya usé estas tres ecuaciones, lo que podría hacer es usar que estos tres puntos también pertenecen a esa función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si reemplazamos x por 2, sabemos que si reemplazamos x por 2, sabemos que la función nos da 4. Entonces 4 es f en 2 es igual a 2 al 8a más 4b más 2c más d, ¿sí? Esta es otra de las ecuaciones. Y acá ya tenemos 1, 2, 3 ecuaciones, son 4 incógnitas, y hacemos lo mismo, por ejemplo, en el 4,2, ¿sí? Nos va a quedar 2 es igual a f en 4, igual, bueno, y reemplazan, les va a quedar 64a más 16b más 4c más d, y acá tienen la cuarta ecuación. Entonces tienen una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones y la ecuación número 4. Entonces, ¿qué deberían hacer? Pueden, a partir de esto, bueno, resolverlo con cualquiera de los métodos que vimos en álgebra, de un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Si no, lo que pueden hacer es, por ejemplo, reemplazar en esta ecuación b por menos 9a, c por 24a, y ya quedaría solamente una ecuación que depende de a y de d. Despejan d y reemplazan todo en esta ecuación para que les quede todo en términos de a, y a partir de ahí encuentran el valor de a. Una vez que encuentran el valor de a, encuentran todos los otros valores. Pero bueno, la idea era que a partir de los datos que tenían sobre el máximo, el mínimo y un punto de inflexión de esta ecuación, puedan armar por lo menos las ecuaciones para poder resolver cuáles deberían ser esos coeficientes para la función. Bueno, con esto termina este video. Cualquier duda, escriben en el foro.